relativa a la conclusión y puesta en común de las sesiones temáticas de los grupos de trabajo. Cada uno de nosotros que ha presidido este grupo de trabajo va a poner en común estas conclusiones a efectos de que luego se pueda generar un pequeño debate. Seguramente algunas cosas no coincidiremos, con lo cual espero que coincidamos todos, porque así tendremos todas las cosas mucho más claras, pero bueno, si hay algún tipo de discrepancia, pues es el momento de debatirlo. Bueno, empezamos por Arnau, entonces, que nos va a dar sus conclusiones. Muchas gracias, Juan Luis. Voy a ser breve y la idea es ver si todos hemos llegado a la misma conclusión o a las mismas vías de actuación de los tres grupos. Nosotros, el caso práctico fue igual para todos los grupos, así que quedaría todavía más patente el ver si hemos llegado a las mismas conclusiones. En cuanto a la autoridad de competencia, ha sido bastante precavida, ha entendido que le faltaba información para tomar una decisión tras abrir su investigación. Entendía que la regulación era una barrera y se preguntaba si esa barrera estaba justificada. En cualquier caso, entendían que era una barrera, puesto que si el mercado relevante era el mismo, supondría que bajarían los precios una vez se quitara esa barrera, y si no fuera el mismo mercado relevante, se incrementaría la elección de los consumidores. La premisa de la Agencia de Competencia es que la evidencia eran de laboratorios nacionales contra los informes de los importadores, y lo que pedían era más evidencia para ver si se justifica o no esa barrera. Frente a la posición moderada de la agencia, más que moderada, cauta, teníamos la posición de los abogados, que eran un despacho muy agresivo, que han empezado diciendo que se dirigirían a la autoridad de competencia para solicitar una iniciación de un proceso de abogacía con autoridades públicas para que lo cambiaran, pero también se dirigirían a la Fiscalía de Protectoria para pedir digamos, denunciar un posible caso de corrupción por parte del Ministerio de Salud Pública. Así, por hechos que luego han desarrollado con mucho detalle. Además, también se dirigirían frente al Ministerio de Industria y Comercio para que él mismo consultara ante la OMC y el Comité de Barreras del Comercio, y sus puntos se basaban sobre todo en que la evidencia no era buena, no era imparcial, el proceso no había sido transparente, no había sido lo suficientemente participativo. Además, habían investigado y habían visto que tal regulación no estaba en el portal ITIP de la UNCTAD, lo cual pues significa mucho, ¿verdad? Digamos que con eso debería estar todo cerrado. Y además, se quisieran también acercar a la Autoridad de Protección del Consumidor porque se vulneraban los intereses económicos de los mismos. Y eso es algo que también se ha conectado luego con el Ministerio de Salud Pública. Han identificado que esa regulación podría dar lugar a un posible monopolio de facto y, por tanto, dado que había poca transparencia en la elaboración de la norma, se había vulnerado el proceso de consulta y además había posibles indicios, pues encontraban estas tres vías para atacarlo. En ningún caso se ha entendido, o bueno, sí, también han intentado los abogados solicitar a la Agencia de Competencia que actuara por abuso de posición dominante, a lo cual la Agencia de Competencia ha declarado que no había lugar, dado que la conducta que podría ser abusiva nunca sería de posición de dominio, puesto que se predica de una regulación del Estado. Por último, el Ministerio de Salud, que se ha sentido interpelado, por suerte se ha defendido muy bien,
ellos han fundado su caso sobre la soberanía del Estado, entendiendo que poco importa que los países vecinos tengan o no tengan esta regulación. Ellos se han amparado, además de los derechos de la OMC, por SPS y TBT, y han defendido la evidencia empírica de estos estudios y, por tanto, han pedido que la carga de la prueba sería para los importadores, para demostrar que efectivamente fulminatum no es nocivo para los consumidores, y, por último, han defendido el interés de los consumidores y de la protección de la salud pública. Bueno, pues yo explico un poco la estrategia de nuestro grupo. En primer lugar, los abogados, porque claro, este tema surge como una denuncia por parte de los abogados ante esta prohibición de importación basada en un reglamento o una reglamentación que a su vez se basa en unos supuestos informes de laboratorios privados que dicen que hay un componente que puede ser cancerígeno, y esto da lugar a la adopción de esta reglamentación. Entonces, los abogados lo primero que van a hacer es ir a la autoridad de competencia, porque claro, obviamente aquí hay una restricción a la competencia provocada por esta reglamentación, y por lo cual en principio van a pedir un dictamen, una opinión a la autoridad de competencia, a efectos de que la autoridad de competencia de manera informal investigue a ver qué es lo que ha ocurrido aquí. Al mismo tiempo van al Ministerio de Salud, porque no están nada de acuerdo con esta reglamentación. Han solicitado un informe a un laboratorio para que respalde o contradiga los informes que se presentaron, y obtienen un informe de un laboratorio que dice que efectivamente no hay una comprobación justificada científicamente de que ese producto sea cancerígeno. No hay pruebas, no hay antecedentes. De hecho, es un componente que se utiliza en este tipo de productos en otros países vecinos, que no ha dado lugar a ningún tipo de problemas. Luego tienen muchas dudas y, por lo tanto, van al Ministerio de Salud presentando este documento y diciendo que analice si esa reglamentación está bien justificada o no. Esa es la segunda vía. Tercera vía, van al Ministerio de Comercio alegando que este tipo de reglamentaciones puede ser contraria a las normas de la OMC, y que por lo tanto se reservan el derecho a impugnarlo ante los tribunales, que sería no solamente ante la OMC, sino incluso ante los tribunales internos. Pero esta es un poco la táctica de los abogados. El Ministerio de Salud va a recibir esta demanda de los... en primer lugar, bueno, el Ministerio de Salud, la posición del Ministerio de Salud es clara. Dicen que hay un problema, puede haber un problema de salud con este componente, y por lo tanto quieren prevenir posibles daños a los consumidores, y por lo tanto han decidido adoptar esta reglamentación sobre la base de unos informes de laboratorios que tienen credibilidad, y que por lo tanto ellos no se preguntan si estos informes son o no son correctos. Simplemente son informes de laboratorios que tienen un renombre, y por lo tanto esto dio lugar a la adopción de la reglamentación. No obstante, al ver este otro informe contradictorio, el Ministerio de Salud, a solicitud de los abogados, va a solicitar un tercer informe a un organismo internacional que tenga autoridad en la materia. Como no puede ser otro, tiene que ser la Organización Mundial de la Salud. Se van a dirigir allí para comprobar si la OMS tiene algún tipo de informe ya sobre este tema, y si no, van a solicitarlo para que les den un dictamen sobre los efectos de este producto. Por lo tanto, el Ministerio de Salud lo que hace es verificar si lo ha hecho bien o no a la vista de las alegaciones de los abogados. Y la autoridad de competencia ha recibido esta solicitud de dictamen por parte de los importadores. En principio no ve motivos para intervenir, pero va a solicitar, envía una carta al Ministerio de Salud solicitando información sobre esta reglamentación, sobre las causas que han provocado la adopción de esta reglamentación, y empieza a indagar un poco en el tema. El Ministerio de Salud le informa que está en fase
de espera de un dictamen de la OMS y que de momento lo que hay es lo que hay y que por lo tanto no hay nada nuevo. Que cuando reciba este dictamen de la OMS reaccionará en el sentido positivo o negativo. Y ahora se plantea la hipótesis 1, hipótesis 2. Si es la 1, es decir, si la OMS dice efectivamente este producto ha dado algún problema de cáncer y por lo tanto no conviene evitarlo, aunque es cierto que se está utilizando en otros países, pero ustedes si quieren mantener un nivel alto de protección a la salud, pues esa podría ser hipótesis 1, ante lo cual la autoridad de competencia diría pues aquí se acaba este asunto. Hipótesis 2, la OMS da un dictamen diciendo que no ha habido hasta el momento no hay precedentes de que este producto sea cancerígeno, no hay comprobación, no ha habido nadie que se haya muerto directamente por la utilización de este producto y por lo tanto no puede validar los informes de los laboratorios que dieron lugar a esta historia. En ese caso, la autoridad de competencia va a investigar, porque va a ver por qué esta empresa presentó estos certificados, en base a qué motivo solicitó estos certificados y ver si efectivamente el objetivo de estos certificados era protegerse contra la competencia potencial que podría venir de otros estados. Esta es una investigación que hay que hacer, claro, ¿no? Porque tampoco se puede ir directamente contra una empresa que, aunque tiene una posición de dominio, porque la tiene en el mercado, ya que no tiene competidores en este producto, pues lógicamente no se puede basar en conjeturas, sino que tiene que estar bien justificado y bien probado que la táctica de la empresa ha sido presentar los certificados para obtener una protección de su posición o de poder de mercado. Y ante ahí, pues después seguiría esta investigación, llegando incluso a la posibilidad, bueno, que me corrijan los miembros del tribunal o de la autoridad de competencia, llegando incluso a abrir un procedimiento por posible abuso de posición de dominio, dado que esto sería un abuso de petición, como se ha visto en el caso brasileño, y sería con el objetivo único, no de proteger la salud de los consumidores, sino de proteger la posición de esta empresa en el mercado. Subsidiariamente, se solicitaría al Ministerio de Salud que derogue inmediatamente esa reglamentación para que se permitan las importaciones por la vía de la abogacía de la competencia y de esta manera el mercado quedaría liberalizado y a la empresa que hizo esta maniobra pues se le quitarían las ganas de volver a hacerlo porque probablemente quedaría sancionada por un abuso de posición de dominio. Bueno, el Ministerio ha defendido su competencia para reglamentar la salud humana en el país. Ha dicho que su posición está basada en 2 análisis y no solo en una. Que los importadores no han presentado evidencias de que el producto no hace mal a la salud. También ha defendido que no se encontraran normas que prohíban que no se encontraran normas que prohíban o que no prohíban. No, aquí no entiendo pero me ayude usted, que no se encontraron normas que prohíben, aquí no he entendido bien. Normas que prohíben la atribución de dictar la regulación para impedir que este producto entre. Entonces, como que una ratificación del primero, ¿no? De su competencia. Y también han defendido que el Ministerio ha dicho que está empezando consultas a los miembros de los tratados de que hacen parte, por ejemplo, OMC y otros tratados que son mencionados aquí en el inicio del caso. Los abogados han defendido que las medidas no están basadas en investigaciones, estándares internacionales, sino solo en 2 análisis realizadas nacionalmente. También que no hay evidencia de que el producto sea nocivo a la salud humana, ya que hace 3 años que los vecinos lo utilizan
sin ninguna reclamación o prueba de daño a la salud. Aquí interesante este punto de los abogados que como miembro de la OMC y de otros tratados regionales, incluso con vecinos, como dice ahí el problema, el país debería tener hecho consultas previas a sus asociados y darles oportunidad de contraargumentar el reglamento. Los abogados han concluido que es una clara situación de posición de dominio y tentativa de mantenerla. La autoridad de competencia ha sido muy, digamos, como ha dicho Arnau, muy cuidadosa en su análisis. Primero diciendo que no tenía el problema, no trae informaciones suficientes para hacer una decisión, pero concluimos en conjunto, ahí no solo el grupo de la autoridad, pero hemos discutido en conjunto y concluimos algunos puntos importantes. Primero, que es necesario, y ahí la autoridad estaba muy preocupada con, si yo decido como autoridad de competencia que hay abuso de posición de dominio, eso va a tener una causa, una repercusión en la salud humana de la población. Pero ahí es importante, ahí el grupo ha concluido que es importante separar las dos cosas. No, si una autoridad de competencia viene a condenar, a sancionar una empresa por abuso de petición, eso no quiere decir necesariamente que la reglamentación va a dejar de existir. Esto es importante tener en cuenta. Lo que la autoridad de competencia va a analizar es el problema del punto de vista de la competencia. No hay cómo entrar en la competencia del Ministerio de Salud para decir si la reglamentación está cierta o equivocada. No es competencia de la autoridad de competencia. Esto es importante. Esto es una conclusión importante del grupo. Y también, como consecuencia de esto, que no necesariamente una empresa dominante que pide al gobierno que haga alguna cosa, mismo que tenga ella un interés, que está claro, pero solo pedir al gobierno, sin practicar otras conductas que puedan ser dañinas a la competencia, no necesariamente esta empresa está haciendo algo que pueda venir a ser considerado anticompetitivo, sino cuando va más allá de esto y usa su posición o trae informaciones deliberadamente, premeditadamente equivocadas, incompletas, etc. Entonces, no es solo el pedido al gobierno para hacer alguna cosa, pero hay que tener pruebas, evidencias de que se va más allá de eso. Que hay que investigar todas las variables y utilizar la regla de la razón para ver si realmente es un abuso o no, o es un pedido legítimo. Y para terminar, un ejercicio o iniciativas de abogacía de la competencia en relación al Ministerio de Salud. Gracias. Bueno, ¿un comentario por parte de la sala? Yo tengo un comentario. Sí. Sobre esto que decía, hay un caso que Paulo va a recordar que fue exactamente esta, estoy tentando recordar ahora. Sí, que decía yo este caso donde la autoridad brasileña iba a revisar una concentración económica. Una empresa multinacional tenía una fábrica en Brasil
y estaba comprando una otra empresa multinacional que tenía una fábrica en Argentina. Y así la preocupación era que se quedaría un monopolio. Pero era un mercado que antes siempre históricamente CADE consideraba como un mercado internacional por cuenta de las importaciones. La autoridad brasileña ha decidido no aprobar esta operación con base en derechos antidumping aplicados. Ha concluido que estos derechos antidumping aplicados tenían la capacidad de no hacer las importaciones disciplinadoras de los precios internos en Mercosur, y ha no aprobado esta operación. Pero con esta decisión, esto no quiere decir que los derechos antidumping aplicados por el Ministerio de Comercio pararon de existir. Ellos continuaban a existir, pero la autoridad de competencia ha tomado su decisión con bases en ellos, sin que ellos dejasen de existir, porque era una otra política pública de competencia de un otro ente estatal. También tengo una pregunta a los delegados, algo que ya pregunté en el grupo, pero me parece que quizás debería más discusión. Antes ya habíamos discutido esta pregunta filosófica, ¿no? Entre el daño a la salud y el daño económico, al incremento, aumentos de precios. Y si lo comparamos con lo omnipresente, como cada producto vegetal que comimos, bueno, normalmente si no es bio, si no es orgánico, contiene un cierto nivel de pesticidas, de fungicidas, y lo consumimos con un cierto riesgo a la salud. Pero los ministerios lo juzgaban como tan mínimo que se puede aceptar este daño que exista para permitir, digamos, la agricultura más eficaz, ¿no? Y en este caso habíamos discutido mucho quién tiene razón respecto a esta medida, a la prohibición de esta materia. Pero no sé si consideremos un caso, digamos, la Organización Mundial de Salud vuelve diciendo que, bueno, sí hay un riesgo a la salud, pero es muy pequeño, como es tanto por como un efecto de medio año de expectativa de vida entre 100 personas. Digamos, es un pequeño riesgo, pero al mismo tiempo tenemos un efecto económico también para todos los consumidores que puede ser sustancial. Entonces, ¿cómo lo tratan los organismos nacionales o el organismo de competencia para juzgar una situación donde efectivamente hay que decidir dónde se piensa que es demasiado daño a la salud o dónde se puede aceptarlo? No sé si hay experiencias también en la sala, quizás. ¿Alguien quiere recoger el guante? Muchas gracias. En Centroamérica hay un caso que no necesariamente está vinculado al tema de competencia, pero sí está vinculado muy fuerte al tema de salud pública. Es el tema de la insuficiencia renal a causa eventualmente del cultivo de la caña de azúcar. El tema ha dado lugar a mucha controversia nacional y sectores interesados han concurrido a la Organización Panamericana de la Salud, pero la OPS no ha tenido, en mi opinión, la determinación para pronunciarse categóricamente. Ha dicho que hay elementos que inducen a pensar que sí es consecuencia de la manera en que se cultiva la caña de azúcar,
porque son personas, son hombres, cortando caña a mano con un machete en la mano, que eso produce una deshidratación tan grave que generalmente se expresa en insuficiencia renal. El caso ocurre en todos los países de Centroamérica cultivando caña de azúcar. Sin embargo, la Organización Panamericana de la Salud ha dicho que después de estudios, experimentos, incluidas universidades de los Estados Unidos, no tiene una opinión categórica. Lo menciono porque efectivamente no es tan fácil pensar que si uno acude a tal o a determinada instancia va a recibir una respuesta definitiva sobre el asunto, sino que pues hay casos en los que sea por el peso de intereses creados, los carteles azucareros en Centroamérica son muy poderosos, o se trata de que efectivamente hay una duda profesional y no se puede vincular una enfermedad a una determinada manera de cultivar un producto. Entonces, con esto lo que yo quiero decir es que el tema es complicado. Ahora, en relación con los temas de competencia y a propósito en la manera en que fue presentado el caso, también es cierto que es común en Centroamérica que los agentes económicos vayan a llamar a la puerta del Estado para que el Estado gestione la erección de barreras que impida que competidores entren. Ahí la complicación está en que efectivamente los agentes económicos actúan detrás del Estado. No se exponen ellos directamente a recibir una sanción, etcétera. En la discusión en el grupo entre nosotros, francamente no tuvimos un acuerdo al respecto. Eventualmente uno puede abrir un expediente por tentativa de monopolización y con eso puede emitir una opinión para ejercer una presión sobre los agentes económicos tratando de impedir el acceso al mercado nacional de productos que pueden efectivamente reducir precios. Pero creo que el ejercicio ha sido interesante y en verdad es difícil ese balance a la hora de buscar qué debe prevalecer, porque las organizaciones encargadas de la salud pública, tanto nacional como internacionalmente, muchas veces no tienen una opinión categórica sobre el asunto. ¿Alguien más quiere hacer uso de la palabra en este momento? Pues en ese caso lo hago uso yo. De hecho, a mí me gustaría contestar a Cristian con esta pregunta filosófica sobre el nivel de protección que pueden recibir los consumidores de distintas partes atendiendo a los distintos niveles de desarrollo de las economías locales, entendiendo que se puede discriminar especialmente aquellos países que tengan mayores dificultades para llegar a estándares, puesto que llegar a estándares más altos les impedirían competir en los mercados mundiales. En este sentido, la UNCTAD también es depositaria de las directrices de Naciones Unidas para la protección del consumidor, que en su versión de 2015 dicen que cuando, debido a condiciones económicas locales, se aplique una norma de nivel inferior a la norma internacional de aceptación general, deberán hacerse todos los esfuerzos necesarios para elevar dicho nivel lo antes posible. Y es que, efectivamente, desde un punto de vista moral, no se puede entender cómo ciudadanos o digamos consumidores de distintos países puedan recibir un nivel de protección a su salud distinto dependiendo del lugar donde radiquen. Y por tanto se entiende que al menos debería haber un mínimo estándar de protección del consumidor incluso a nivel global y que además se debe eliminar lo que se llama el double standard o la comercialización de estándares distintos dependiendo de mercados distintos. Esa es una, por favor. El Salvador. A una situación de este tipo no hay una respuesta única, depende de cada caso del análisis que puede hacerse para ver cuál será la respuesta más adecuada. Pero retomando el tema que planteaba Luis Humberto del cultivo de la caña de azúcar,
En El Salvador hay una enorme cantidad, inexplicablemente grande cantidad de enfermedades de riñón, de deficiencias renales, y justamente, sobre todo en la zona costera, que es en las zonas donde se cultiva la caña, para ser más exacto. Entonces yo creo que aquí podemos utilizar ciertos criterios que nos da el derecho penal. En primer lugar, llegar a una conclusión a base de indicios. Si hay una secuencia de indicadores que relacionan un determinado tipo de cultivo en tales circunstancias, se puede llegar a una conclusión indiciaria, ciertamente. Y frente a eso, siempre del derecho penal, lo favorable al reo. Y en este caso creo que el reo es la salud de la persona. Yo en una situación de ese tipo me inclinaría por mejor ser prudente. Algún sustituto habrá para buscar otras formas de cultivo, pero no creo que se puedan ponderar en el mismo, con el mismo peso en la balanza las cosas. Gracias. Muchísimas gracias. ¿Hay alguien más que quiera hacer uso de la palabra en este momento? En este caso paso a concluir. No sé si queréis hacer uso de la palabra. En ese caso paso a concluir esta sesión sexta sobre puesta en común de las sesiones temáticas. Bien, creo que ha quedado patente la necesidad de un diálogo constante entre autoridades de comercio, entes reguladores y autoridades de competencia, en los que las autoridades de competencia tienen un papel importante a jugar dentro de las medidas no arancelarias y bien, después de esto nos llevamos, al menos desde la UNCTAD, una imagen mejor, más clara sobre cómo podemos ayudar a nuestros miembros a formular políticas más eficaces. Les agradezco mucho su participación en los grupos de trabajo, espero que les hayan resultado entretenidos e interesantes. Y ahora, cerrando esta sesión, creo que podemos dar paso a la última sobre el futuro del grupo de trabajo sobre comercio y competencia. En ese caso, creo que llamamos a la superintendencia a moderar y también a Virginia y a Paulo. ¿Sí? Gracias. Perdona.
Bueno, a continuación, el consultor del CELA, Luis Asensio, nos va a dar un resumen, como concluyendo la sesión sobre economía digital, con las recomendaciones y un poco extrayendo los resultados que tenemos sobre lo sucedido en la jornada del día de ayer. Por favor, Luis. Sí. Ok, buenas tardes a todos. Me toca de alguna manera concluir y proyectar el trabajo referente a las discusiones del día de ayer en torno a la economía digital, a los desafíos de la economía digital. Y como ustedes bien lo expusieron, cómo estos aspectos o elementos que se vienen desarrollando a pasos acelerados están comprometiendo elementos relacionados con las regulaciones, que es el campo de expertise de todos ustedes, y como les dije, cómo la cooperación internacional, en este caso representados por estos actores multilaterales, podrían avanzar en cubrir ciertas brechas que se están dando o que se pueden acrecentar en nuestra región. Básicamente se expuso la importancia del impacto de la economía digital sobre la economía tradicional, particularmente las personas, empresas, ciudades y hasta cosas, las cuales exigen cada vez más altos niveles de manejo de información, conectividad y colaboración digital. Las principales características de la economía digital son sus tecnologías disruptivas, basadas en Internet, y los modelos de negocios disruptivos que se construyen, obviamente, a partir de ellas, creando en su conjunto un ecosistema digital que merece ser constantemente desarrollado y monitoreado. En este contexto, los países, mecanismos de integración, la región en su conjunto y la cooperación técnica internacional deben aunar esfuerzos para facilitar la implementación de los principios que promueve la Agenda Digital Regional, de manera tal que cada componente del ecosistema digital que desarrollamos el día de ayer pueda desarrollarse a ritmos adecuados y en equilibrio. Parte de estos componentes hacen referencia justamente a los elementos de expertise de ustedes en cuanto a la regulación de competencia de los mercados. Se debe seguir promoviendo el monitoreo del estado de situación de los países en los ámbitos característicos de la economía digital, como se planteó también ayer en torno a innovación, a industria TIC, digitalización y conectividad disruptiva. Además de considerar índices regionales como el ejemplo presentado por CAF, ¿cierto?, que también complementó esta mirada de macroeconómica, digamos, de cómo se están comportando los distintos países. De manera tal que las diferentes instancias puedan direccionar los esfuerzos de implementación de las agendas digitales, es decir, focalizándonos en las brechas. En la medida entonces que los países puedan ir implementando estas agendas digitales en torno a las directrices de la agenda digital regional, y ya vimos que también los bloques económicos también lo están desarrollando, creo que va a haber una convergencia en torno a las temáticas que componen el ecosistema digital. Y eso a nosotros nos deja bastante satisfechos y creo que dentro de las capacidades que tengan ustedes dentro de sus propios países, seguir impulsando ese tipo de avance. Desde el punto de vista de lo que ustedes mismos nos comentaron sobre problemas detectados en este campo de acción, surgen tres principales preocupaciones. Atacar los elevados costos de acceso y aumentar la capacidad y cobertura de la red de Internet en todos nuestros territorios, obviamente. Un segundo punto es avanzar en perfeccionar e innovar los ámbitos regulatorios de servicios disruptivos, con énfasis en salvaguardar la competencia y transparencia de los mercados. Y finalmente, fortalecer el capital humano para la transformación digital. A su vez, se sugiere a la cooperación técnica internacional avanzar en programas y proyectos que contengan elementos críticos que fortalezcan a nuestras economías digitales en torno a promover estándares de seguridad digital de datos, promover gobiernos digitales, colaborar con la conformación de centros de innovación y desarrollo en temáticas digitales y finalmente un tema de mucha relevancia de hace ya bastante tiempo dentro, por ejemplo, del CELA, que es las cadenas de valor intrarregionales y cómo poder fomentar
la digitalización de estas mismas. Dentro de las cosas presentadas se destacan los conflictos de competencia del sector de telecomunicaciones y los servicios de economía colaborativa, como el caso presentado por Uruguay o los casos presentados por la CAM. Como innovaciones destacan las plataformas de facilitación de negocios digitales que presentó CARICOM o que presentó SIECA. Finalmente, KPMG nos plantea la necesidad de orientar las estrategias de las empresas y los gobiernos administrando eficientemente la seguridad de los datos para, obviamente, complementar estas estrategias. Por último, queremos hacer mención en base a una primera reflexión que fue el envío del documento técnico que ustedes tuvieron acceso y sumando a ello las discusiones del día de ayer, se plantea que la cooperación técnica internacional proponga avanzar en un programa piloto que desarrolle los estándares de economía digital para cadenas de valor inteligentes intrarregionales. Vale decir, buscar, identificar estas cadenas de valor que son aquellas que promueven la importación y exportación de bienes entre nuestros países o bloques económicos, como lo quisiéramos mirar, y aprovechando dos programas que el CELA viene desarrollando con ustedes, con los distintos países ya hace bastante tiempo, que es la red de BUCE, que es la red de ventanilla única de comercio exterior por un lado, y segundo, desde la perspectiva del transporte, el programa de puertos digitales y colaborativos. En base a estas dos experiencias que se siguen desarrollando en la región, poder orientar este trabajo de piloto sobre cadenas de valor intrarregionales. Se propone iniciar este proceso con un bloque económico específico, con el cual CELA se tomará contacto y aclararán los alcances de este trabajo, para posteriormente extender los resultados de esta experiencia a todos los mecanismos de integración presentes en esta mesa, digamos, y en el trabajo de este grupo. Eso es, Virginia. Con esto termino y bueno, quiero agradecer sinceramente el trabajo realizado por todos, que obviamente no partió ayer, sino que partió muchos días antes para poder preparar la información y creo que todo aportó de alguna manera a consolidar una visión sobre las cosas que hay que seguir haciendo en economía digital. Muchas gracias. Bueno, gracias Luis. Y ahora, como está colocado en la agenda, queremos hablar sobre el trabajo futuro que tenemos en el grupo, especialmente para el año 2018. Queremos de alguna manera para este año integrar el esfuerzo que hemos estado haciendo el CELA junto con la UNTAC para llevarles a ustedes o traerles a ustedes temas y elementos importantes para el desarrollo de sus capacidades y las áreas donde ustedes se desenvuelven. Este año, como una novedad, hemos estado conversando la UNTA y el CELA para tratar un único tema, con varias aristas, por supuesto, y hemos seleccionado para someterlo a consideración de ustedes, el tema sobre logística e infraestructura de puntos fronterizos de control aduanero y puertos marítimos como una limitante para la promoción del comercio y la competencia en América Latina y el Caribe. Quiero darle la palabra a Arnau un poco para completar, explicarles sobre de qué se trata y bueno, más adelante aclararemos un poco más sobre dónde será la sede y cómo tocaremos este punto o cómo vamos a programar esos días de la reunión. Muchísimas gracias, Virginia. Yo, de hecho, querría elaborar un poco más sobre esta propuesta que es conjunta, enmarcándolo en la trayectoria que ha tenido el grupo de trabajo en los últimos años. Para aquellos de ustedes que conozcan el grupo desde sus orígenes, sabrán que el grupo ha ido concentrando sus esfuerzos para tener unos resultados más tangibles. Y así, hace ya 2 años, decidimos pasar de unos 5 temas a solo pasar con 2 temas, que estuvieran basados en un informe y que, por tanto, la discusión estuviera mejor centrada,
y que la misma pudiera estar a disposición de los participantes con antelación para poder venir a la conferencia mejor informados y que, de hecho, pudiera ser más provechoso para todos. Y así es donde nos encontramos hoy en día. Yo creo que tanto SELA como UNCTAD estamos muy contentos de las discusiones que hemos tenido durante estos 2 días por los temas de relevancia que hemos tratado, tanto en el aspecto digital como en el aspecto de barreras no arancelarias. La pregunta que nos hemos estado poniendo como secretarías es cómo llevar ese impacto un paso más allá. Ya habíamos pensado que si lográbamos que el grupo de trabajo fuera monotemático por reunión y que por tanto pudiéramos tratar un tema a fondo durante los 2 días, lograríamos quizás llegar a recomendaciones todavía más concretas. Y además podríamos involucrar a aquellos agentes que también estén interesados en un tema concreto, naturalmente un tema concreto de comercio y de competencia, y que en ese tema específico pudiéramos llevar el mensaje de necesidad de cooperación, de coordinación y de consulta a esas otras instituciones públicas. Y en este empeño nos preguntamos qué tema podría ser de interés del grupo de trabajo sobre comercio y competencia. Y aquí nos hemos valido de las discusiones que tuvimos en el Grupo Intergubernamental de Expertos en Materia de Competencia en la UNCTAD, donde surgió el tema de transporte marítimo y del comercio a través de cauces marítimos en general, puertos y materias conexas. Bien, vemos que estos temas, el tema del comercio marítimo mueve un 70% del comercio mundial y que es todavía más a nivel regional. Vemos incluso que países que no tienen acceso al mar, como son Paraguay, se ven muy directamente influenciados por el comercio marítimo. Y pensamos que este puede ser uno de los factores que mejoren la competitividad de las economías latinoamericanas, sobre todo si lo podemos ver desde un prisma de defensa de la libre competencia también en estos mercados. Tras las consultas que tuvimos en Ginebra y que se decidió este tema para discutir a nivel internacional, pensamos proponer a SELA que uniéramos fuerzas ambas secretarías y presentásemos una opción común para el grupo de trabajo en su 8ª edición. Y así es como hemos llegado a este punto. Permíteme, Virginia, voy a leerlo porque como suelen ser nuestros temas institucionales, son más párrafos que títulos, ¿verdad? Hemos llegado a proponer al grupo de trabajo el tema sobre logística e infraestructura de puntos fronterizos de control aduanero y puertos marítimos, una limitante para la promoción del comercio y la competencia en América Latina y el Caribe. Gracias, Virginia. Gracias a ti, Arnau. Creo que sí es un tema muy importante y creo que además imprime algo pragmático, muy práctico y además de interés para todos los países y que nos lleva a una resolución práctica que hemos estado intentando llevar al grupo a resolver problemas y que de verdad tenga un impacto en la región. Cada uno de ustedes puedan llevar a sus autoridades algún tema que va a resolver un problema y que nos va a unir cada vez más. Entonces, lo que intentamos también desde SELA es realizar ese tipo de propuestas junto con la UNTAC. Como uno de los países que tenemos acá la propuesta para ser sede el año que viene, el año 2018, tenemos como representante de Brasil a el señor Paulo Burnier de Silveira, de CADE. Él nos va a explicar un poco el interés y por qué debemos hacer la reunión el año que viene en Brasilia. Bueno, muchas gracias. De nuestra parte nos sería un gran honor, un placer también. Yo ya trabajaba en Brasil en la Autoridad de Competencia cuando este grupo nació. Y Fernando Furlan estaba presente también en esta ocasión. Entonces, de cierta forma, mismo si el año que viene es formalmente la 8ª reunión del grupo de trabajo, porque esta es la 7ª,
tenemos una década de cooperación. Y además estamos en Brasil, estamos en un momento muy apropiado en términos de la gestión, la autoridad de competencia. Un nuevo presidente fue nomeado en junio de este año por un mandato de 4 años, entonces está también muy motivado para estrechar lazos con los países de América Latina y Caribe. Por nosotros sería un honor, un placer, si este grupo acepta nuestra candidatura, de nuestra parte sería con mucho gusto. Y una última observación, en la perspectiva de Brasil el tema es muy apropiado también, por los motivos que CELA y UNCTAD ya expusieron. Es un tema que nosotros tenemos alguna experiencia en la autoridad de competencia, que en este sentido sería una ocasión, una oportunidad para compartir con ustedes todos. Muchas gracias. Gracias, Pablo. Bueno, ahora les corresponde a ustedes opinar sobre las propuestas que tenemos sobre la mesa. Si alguno tiene algo que decir, este es el momento indicado, por favor. Si nadie tiene nada que decir, creo que llegamos a un consenso. Entonces, podemos, por aclamación, hemos decidido… perdón. Podemos entonces con un aplauso sellar este compromiso para el año que viene en Brasil sede con este tema. Les recuerdo que todas las presentaciones del día de ayer, las de hoy, los documentos están ya publicados en la página web del CELA. En el idioma español, próximamente lo tendrán en el idioma inglés. ¿Okay? Bueno, felicidades, gracias Brasil. Seguimos pues ahora con el último punto, que es la sesión de clausura. Estará a cargo también la señora Virginia Cartaya y Arnau Izaguirre Vila. Invitamos al licenciado Francisco Díaz. Honorable señor Francisco Díaz, Superintendente de Competencia de El Salvador. Honorable Arnau Izaguirre Vila, Oficial Jurídico Asociado del Programa COMPAL UNTAC. Honorables señores representantes regionales y subregionales de América Latina y el Caribe, distinguidos participantes. La jornada que estamos finalizando ha puesto en evidencia la importancia de adoptar, desarrollar y adecuar los procesos tecnológicos a las actividades comerciales. Diversas aristas pueden extraerse de estos esfuerzos: un mejor cumplimiento de las normativas, el fortalecimiento de las bases estadísticas y la agilización de procesos burocráticos son solo algunos de ellos. En términos de política, es necesario realizar un seguimiento constante al desarrollo de las innovaciones y tendencias para que la región no quede rezagada y pueda competir en condiciones favorables en los mercados internacionales. En este sentido, dentro de las recomendaciones que han sido expuestas, destacamos la utilidad de fomentar las cadenas de valor inteligentes. Esta iniciativa puede ser apoyada desde los organismos intergubernamentales a partir de la consideración de iniciativas regionales. Desde luego, son muchas las brechas que hay que cerrar en términos institucionales y tecnológicos. Y en este sentido, el sistema de indicadores para la economía digital puede ser un primer paso para la construcción de un espacio cibernético seguro y abierto que facilite la cooperación y fortalezca los lazos comerciales y culturales entre los pueblos. Con este anhelo en mente, damos por culminado este evento bajo la expectativa de contribuir con el desarrollo de nuestros países. Desde la Secretaría Permanente del CELA reiteramos nuestro compromiso de seguir mejorando y ampliando los debates en este grupo con temas de la mayor relevancia y que diseñen una agenda de trabajo continuo y productivo. Damos gracias a todos por su participación y aporte al debate y muy especialmente a la Superintendencia de Competencia de El Salvador por su hospitalidad y a la UNTAC por la continuación de este trabajo conjunto.
Como siempre, quedamos a la espera de concretar el próximo evento que tendrá lugar en Brasil. Como un corolario, les informo que la Secretaría Permanente está organizando un evento sobre integración productiva y promoción comercial en la Secretaría del Mercosur, que les llegará la invitación para ese evento. También deseamos agradecer el apoyo de todo el equipo logístico y técnico que estuvo trabajando estos 2 días con nosotros, así como a todo el personal del hotel por su excelente atención. Muchas gracias a todos por su presencia, su participación. Les deseamos que tengan un buen retorno a casa y esperamos volver a verlos muy pronto. Muchas gracias. Es difícil intervenir después de Virginia, así que voy a centrar mi intervención, que la hago en nombre de Juan Luis Crucilegui, quien se ha disculpado porque su vuelo salía en muy breve, y así digo, estas palabras son en su nombre. Yo quisiera dar fe del compromiso de la UNCTAD con este grupo precisamente por la relevancia que tiene en la discusión de política pública, por acercar de manera única a nivel mundial las autoridades de comercio y de competencia, y por celebrar la vida y la vitalidad que tiene el grupo. Es difícil ya hablar de consolidación cuando ya es la 7ª reunión. Creo que ya estamos en una fase de madurez del grupo y creo que se refleja en el nivel de discusión y también en la ambición del mismo a futuro. Desde la UNCTAD vemos el impacto que estos foros de discusión y muy precisamente el grupo de trabajo sobre comercio y competencia tiene en la generación de consenso a nivel internacional, y damos fe de que el nivel de intercambio en la región latinoamericana y el Caribe es difícilmente equiparable en cualquier otra región. Y por último, quisiera agradecer naturalmente a don Francisco y a su equipo, porque han puesto el listón muy alto y seguro que serán nuestros compañeros brasileños quienes lo estarán sufriendo. Quiero también agradecer a Cela, a Virginia y a Silvia por todo su trabajo y toda la facilitación que han hecho también del trabajo de la UNCTAD, y como no al equipo de la UNCTAD también, a Valentina, a Cristian y también a Fernando Forlán, nuestro consultor. Por último, agradecerles a todos su participación. Es gracias a ustedes que nosotros nos podemos desempeñar, y les digo hasta el año próximo. Muchas gracias. A mí entonces me resulta más difícil todavía intervenir después de que han sido dichas todas las cosas importantes. Pero sí quisiera resaltar, porque es muy evidente, la necesidad de este tipo de coloquio y sobre todo de este tipo de interacción entre comercio y competencia. Creo que es realmente fundamental. Además, celebro la idea de que en lo sucesivo sean sesiones monotemáticas, porque se queda uno siempre con la ansiedad de haber visto tantas cosas interesantes, pero no haber podido profundizar en ellas. De manera que creo que esa es una muy buena decisión. Yo, a nombre de la Superintendencia de Competencia de El Salvador, quiero agradecer en primer lugar a Cela y a UNCTAD por habernos confiado ser la sede de esta 7ª reunión. Debo decirles, ya con las desclasificadas informaciones, que hemos debido superar numerosas dificultades institucionales para poder hacer realidad esta reunión. Y felizmente creo que ha sido exitosa. Espero sinceramente que los esfuerzos que hemos hecho, y en particular el equipo de abogacía de la competencia, el equipo de informática y el equipo de comunicaciones, haya satisfecho las expectativas de ustedes, y que, como les dije al comienzo de la reunión, se lleven de nuestro país no solo la impresión, la idea de que fue una buena reunión de trabajo, porque ahí el mérito es de todos ustedes, sino también de haberse encontrado un país agradable. Yo les agradezco que a unos y a otras hayan tenido el valor de tomar el vuelo para El Salvador,
del que se habla tan feo fuera, y que hayan encontrado pues la calidad que hemos querido ofrecerles. Finalmente quiero recordarles que tenemos ahora una cena desde un restaurante en las faldas de Volcán que ofrece una vista de la ciudad realmente bonita, comparable con algunas quizás más bonitas que existen en las capitales de ustedes. Y finalmente, para los que se vayan a quedar aquí durante el fin de semana, quiero hacer una pequeña sugerencia turística. Tenemos en El Salvador lo que yo llamo nuestra pequeña Pompeya. En la zona mesoamericana y por supuesto en la zona andina hay maravillas arqueológicas, vestigios de nuestros antepasados. Pero aquí, gracias a la actividad volcánica, tuvimos la suerte de encontrar un pequeño poblado donde lo que se puede ver son las casas de los indígenas tal como ellos vivían, que quedó aterrado por la ceniza. Es pequeño, como pequeño también es el país, pero es una cosa única. Hasta donde yo sé, no hay ningún otro lugar en donde se puedan ver eso, vestigios de las chozas indígenas, la estructura de un pequeño caserío, a donde estaban los surcos de maíz, cómo era la piedra de moler, etc. Y como aquí todo está cerca, si se sale a las 8:30, se puede estar de regreso a las 12:30. Es más o menos 1 hora de trayecto y 2 horas es suficiente para hacer el tour. De modo que solo se anotan con Regina los que tengan intención de ir y los podríamos acompañar con el mayor gusto mañana. Gracias a ustedes, todos y todas, por su presencia. Bueno, de esta manera se clausura la 7ª reunión anual del Grupo de Trabajo sobre Comercio y Competencia de América Latina y el Caribe. Esperamos que hayan tenido buena estancia y los esperamos a las 6:30 en el lobby para tomar el transporte. Y otra sugerencia express, que creo que lo pueden hacer esta misma tarde, es que se ha instalado un mercadito aquí contiguo en la Torre Futura. Solo pasan del lobby a mano izquierda y pasan una pasarela y ya encuentran el edificio de Torre Futura. En la plaza se encuentra instalado el mercadito, se llama. Es una iniciativa que promueve el trabajo de pequeños emprendedores, quienes fabrican artículos pequeños y variados, así que si quieren comprar algún souvenir o algún recuerdo, pues es muy recomendable y así se apoyan a los pequeños productores. Así que nos vemos a las 6:30 y otra recomendación es llevar algún abrigo,